Bienvenidos a nuestro programa de entrevistas Hablas conmigo de cine. Hoy tenemos como invitado a Santiago Requejo, director, productor, guionista de Votemos, una película que se estrena el próximo 12 de junio. Te juro que te arranco el pito. En líneas rojas que no se pueden cruzar. Es lo único que te importa, el dinero. ¡No llego a fin de mes! ¿Pero tú estás tonto o es que te está dando un brote? ¡Métete los estatutos por el culo, Ricardo! ¡Eso es lo que eres! ¡Invisible! ¡Se estáis volviendo todos locos! ¿O qué? ¡Que votemos! Vamos a tranquilizarnos todos un poquito, ¿eh? Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? Encantado aquí de tenerte y de charlar un rato sobre cine. Hablaremos de la película, sin duda alguna, pero quería también al principio que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria, porque yo creo que no estudiaste cine, o si estudiaste cine, o empezaste con cortometrajes, y que nos cuentes un poco cómo has llegado hasta, de una manera breve, cómo has llegado hasta este largometraje. ¿Cuánto dura el podcast? Me habías dicho. De una manera breve. Minutos. Vale. Bueno, a mí siempre el cine me ha apasionado desde muy pequeñito. Ser cineasta, ¿no? Contar historias a través de la cámara. Y desde que soy muy pequeñito, pues estoy haciendo, no sé si llamarlos ya cortometrajes, porque yo creo que no eran ni eso, ¿sabes? Pero sí intentar contar algo a través de una cámara, ¿no? Yo estudié Derecho y Dirección y Administración de Empresas, pero durante toda la carrera y antes, pues de una forma autodidacta, pues fui trabajando mucho, cada vez haciendo pues trabajos como con más medios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de que no había ningún medio. Y nada, tuve la suerte de al acabar la carrera, montar la productora. La productora se llama 259 porque me especialicé en vídeos de 3 minutos de duración. Bueno, 3 minutos no, 2.59. Tenían que ser menos de 3 minutos para captar la atención. Menos de 3 minutos. Y a raíz de ahí pues empezamos a hacer muchos vídeos corporativos, institucionales, virales, vídeos de publicidad. Y ahí un poco, yo creo que fue un poco la escuela, ¿no? A partir de ahí, pues ya con más medios empezar a contar historias con más equipo técnico y ya con más criterio, ¿no? Y eso ha sido un poco muy mal y rápido contado, un poco la trayectoria. Pero claro, dices que has estudiado Derecho y Administración de Empresas y claro, es un salto brutal el día que decides me voy a dedicar al cine. Bueno, es que yo tenía muy claro que me quería dedicar al cine, o sea, antes de estudiar eso. Lo que pasa que no había una carrera, digamos, como tal, homologada en aquel momento. Entonces, la opción era, me parece que era o comunicación visual o publicidad. Pero bueno, como yo había trabajado mucho a nivel audiovisual, me recomendaron, yo era buen estudiante, que hiciera Derecho y Dirección y Administración de Empresas, lo cual luego me vino muy bien para montar la productora. Pero yo siempre, vamos, mi vocación, digamos, cineasta siempre estaba ahí. O sea, no es que acabe la carrera y de repente diga me quiero dedicar al cine. Siempre supe que quería dedicarme al cine. Pensaba que a lo mejor iba a entrar en el mundo del cine desde una parte, digamos, más empresarial, ¿no? A lo mejor más, bueno, pues desde, no sé, a lo mejor de la producción quizá más, o llevar las cuentas de una productora o los temas legales de una productora y a partir de ahí intentar desarrollar la parte creativa, ¿no? Pero bueno, como te digo, al acabar monté la productora y empecé a hacer vídeos de publicidad que fue muy bien y ya estaba metido en el audiovisual, ¿no? Entonces ya era más fácil. ¿Y recuerdas el primer momento que tuviste una cámara en tus manos? O... Sí, de hecho tengo una foto por ahí. Pues se fue en un cumpleaños o un bautizo, o no me acuerdo muy bien, pero mi padre siempre tenía una cámara y siempre grababa. Y le pedí que si me la dejaba y me la dejó. Y entonces yo veía que luego mi padre en casa, pues claro, eran cintas, ¿no? No era sí. Programas de ordenador todavía. Tenía una pequeña mesa de mezclas donde iba cortando y editando, ¿vale? Y luego metía la música con un reproductor, con unos cables. Y claro, entonces yo cuando vi la fuerza que tenía una imagen que podías cortar, ¿no? Pegar con contraplano, crear como si fuesen varias cámaras y ponerle música, o sea, era magia, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues
ya hacía yo todos los eventos familiares. Ya enfocaste tu Sí, me gustaba mucho. Es que futuro por ahí. cuando tienes una cámara, y seguramente mucha gente me está escuchando, ¿no? La posibilidad de captar, ¿no? esa realidad, ¿no? Y luego contar algo que tú quieras contar, mejor o peor, pero lo acabas contando, es una sensación muy satisfactoria. O sea, engancha, es una droga total y absoluta, ¿no? Es la droga del artista, ¿no? De la creación. Bueno, no sé si artista, bueno, sí, de la creación, o sea, al final estás creando, ¿no? Y es que no hay horas. Seguramente mucha gente nos esté escuchando que edita vídeos, ¿no? Y te podrán decir perfectamente que se han tirado horas y horas y horas y noches sin dormir, pero porque nunca acaba, ¿no? Y cambias un frame y mueves un poquito la música y pones ahí un fundido y de repente crear emociones es algo impresionante, ¿no? Entonces, desde muy pequeño me enganchó. En tu filmografía, que siempre va, digamos, tendente a la comedia dramática, siempre, o yo lo percibo así, ¿no? Tanto en Abuelos como No puedo vivir sin ti, hay también un componente siempre como de crítica social, de que hay algo como que, no sé, como una pequeña crítica a lo que está aconteciendo. En Abuelos, pues el tema de relegar a los mayores, digamos, en la esfera de del trabajo, y luego pues el tema del enganche a las nuevas tecnologías, ¿no? Con No puedo vivir sin ti. Y aquí claramente es el tema de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que todos tenemos, en este caso contra la salud mental o contra los problemas, las personas que tienen problemas de salud mental. Entonces me gustaría saber qué buscas en una película, porque sí que me da la sensación de que huyes de la comedia de risas, simplemente. No huyo de la comedia de risas. Me encantaría hacer una comedia que te mueras de los risa. hermanos Marx, ¿no? Claro, me encantaría. Vale. A ver, si te soy muy sincero, no busco con mis películas hacer una crítica social. O sea, no hay una voluntad de hacer una crítica social, la verdad. Es verdad que luego ves las películas y dices, coño, esto parece una crítica social, ¿no? Pero no es mi intención. O sea, al final las ideas te surgen mirando un poco alrededor, ¿no? Y de repente se enciende una bombilla o algo que crees interesante contar, pero no desde un punto de vista revanchista, ¿no? O aleccionador, sino esto que ocurre es un conflicto y las historias nacen de un conflicto y avanzan a base del conflicto, ¿no? Entonces es verdad que en el momento que miras un poquito a tu lado, pues ves cantidad de cosas que pueden ser injusticias sociales, que por definición son conflictos, y ver a las personas cómo se desenvuelven en ese conflicto, pues hay historias muy humanas, muy interesantes, ¿no? Pero no nace, como te digo, como una vocación de... O sea, tú no partes nunca de una idea previa, como No. decir, voy a hacer algo en torno a esta cuestión y entonces voy a elaborar una historia, sino que va saliendo... Nunca en cuanto a ficción se refiere, ¿no? Con las 3 películas que he hecho y los cortometrajes, no busco hacer una crítica social, sino he descubierto esas realidades que me han motivado, me han llevado a crear unos personajes y crear una ficción en base a ese conflicto. Pero luego otras veces sí, con la productora pues ha habido veces que pues asociaciones o ONGs o gente que quieren denunciar algún tipo de cosa, pues entonces ahí sí, más encargos, pero con el cine no. Pero es verdad que luego ves las películas y dices, joder. O sea, que tienen enjundia, digamos. O sea, que uno sale diciendo, bueno, pues a lo mejor tengo yo prejuicios. Bueno, a mí me gusta mucho y lo intento en la medida que puedo, y no es fácil conseguir, ¿no? Pero que los personajes sean muy reales, que el espectador se pueda sentir muy identificado con ellos, contar historias que el espectador las sienta muy cerca, ¿no? Están hablando de algo que a mí me interesa, ¿no? Y este tipo de películas, pues yo creo que lo tiene, ¿no? En el caso de Abuelos, pues que hablábamos de las personas mayores de 50 años excluidas del mercado laboral, pues yo lo vi muy de cerca, ¿no? En familiares y en padres de amigos, ¿no? Que en el mejor momento de su carrera profesional eran completamente... prescindibles, digamos, por la sociedad, prescindibles, ¿no? Y eso genera unos dramas impresionantes, ¿no? Con el tema de No puedo ir sin ti,
Bueno, es que, no sé, lo primero que haces cuando te levantas, lo que hacemos todos, creo, es mirar el teléfono, ¿no? O sea, estamos continuamente mirando el teléfono. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Y ahí hay mucha gente que se puede sentir identificada y a partir de ahí desarrollar una trama. Y con el tema de Votemos, es que viene de un caso real que a mí me cuenta un psiquiatra. Un psiquiatra de Fundación Hospitalaria, ya hace tiempo, al terminar la pandemia, me cuenta el caso de una madrileña con una esquizofrenia paranoide que hacía una vida completamente normal con su medicación y su acompañamiento profesional, que tenía, ya había dado la señal, ¿no?, para alquilar un piso al que se iba a ir a vivir, pero el día de la mudanza el propietario le llama y se echa para atrás. Y la razón que le da es porque, bueno, pues alguno de los vecinos se ha enterado que la nueva vecina pues va a un centro de salud mental o empieza a meter cizaña y el propietario no quiere tener ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces yo, claro, cuando escucho eso, digo, ¿cómo no se te va a ocurrir una historia, no? O sea, digo, pero esto es verdad, o sea, ¿cómo puede pasar esto, no? Porque a mí, yo te soy sincero, a mí el tema de la salud mental nunca me ha preocupado. O sea, quiero decir que nunca está en mi radar de cosas. Tú me dices, hace 5 años, ¿tú estás haciendo algo de tema de salud mental y de vivienda? O sea, no sé, hay otras muchas cosas de las que me gustaría hablar o contar, ¿no? Pero claro, cuando yo escucho eso y me rasgo las vestiduras, ¿no? De decir, joder, cómo es la gente y tal. Recuerdo que 1 hora después estaba subiendo a mi casa y coincidí con una vecina que se había mudado hace 3 meses y no habíamos coincidido nunca. Y cuando sube el ascensor, ya se va a su lado, yo me voy al mío, y al cerrar la puerta, yo me pregunto, ¿y esta cómo estará? Y macho, ahí, o sea, hace 1 hora yo estaba, ¿no?, quejándome de una sociedad injusta, ¿no?, intolerante, deshumanizada, y 1 hora después me da cuenta que también era parte del problema, que yo no quería vivir delante de una persona con problemas de salud mental. Entonces ese conflicto interno que a mí me sucede, pues me parecía muy interesante. Tuve la suerte, como te digo, gracias a toda esta gente de Fundación Hospitalarias, de conocer muy de cerca las personas con trastorno mental y a muchos profesionales. Y cuando empiezas a conocer de primera mano, pues claro, o sea, todos los prejuicios se te caen. Claro, se te caen porque conoces, ¿no? Claro. Y fue muy bonito. Entonces, a raíz de eso dije, joder, pues se me ocurrió, ¿no?, el tema de crear ese conflicto que tuvo el propietario, llevarlo a una ficción, ¿no? Y de ahí nació el cortometraje. Y que el cortometraje lo transformaste después en una obra de teatro y ahora en un largometraje, o sea, que tiene esta historia para que tenga pues tantísimo recorrido. Pues mira, cuando hice el cortometraje no había más intención que hacer un cortometraje. O sea, porque hay veces, otros compañeros me cuentan, no, quiero levantar un largo, entonces voy a hacer un corto, ¿no?, como estrategia. Yo eso no lo he hecho nunca, ¿no? Y en este caso no era la idea. Lo que pasa es que el cortometraje tuvo una acogida inimaginable, o sea, fue impresionante. Bueno, fue nominado al Goya. Fue nominado a los Oscar. No. Preseleccionado. Sí, pero por eso no fue. Fue la shortlist de los Oscar. La Academia todos los años elige 15 cortometrajes que pasan como la fase final antes de la nominación. Los 15, ¿qué pasa? Los 15, y nosotros estábamos ahí. O sea, tú imagínate ver una lectura de nominaciones a los Goya, a los Oscar, diciendo, si se equivocan. Te viste cogiendo el avión a Los Ángeles, ¿no? Bueno, o sea, es que te supera eso, porque o sea, no, hay un punto que estábamos ahí todos viendo, digo, ¿te imaginas que se equivocan? ¿No? No se equivocaron, entonces no entramos. Pero algo tenía el conflicto, algo tenía la historia, porque a raíz de eso un productor argentino muy importante, Adrián, me llama, le había encantado el cortometraje y me dice, ¿por qué no te animas a hacer una obra de teatro? Yo le dije, mira, yo nunca he hecho teatro, no me interesa. O sea, no me interesa, pero como espectador, ¿no? Bueno, piénsatelo y tal. Y bueno, ya hablé con Javi Lorenzo, que yo había escrito el guión con el de Abuelos, y Raúl Barranco, que son amigos, y ellos habían hecho teatro, le conté, y entonces empezamos a darle vueltas. Yo sí que había visto un poco cómo se podría hacer la obra de teatro, y ahí empezamos un poquito a trabajar. Pero claro, una obra de teatro en Argentina, con la idiosincrasia argentina, ¿no? Que a ver si hay suerte podría mostrarla a España, y fue un exitazo en Argentina, pero un exitazo, o sea, pues metió más de 100.000 personas, fue declarada obra de interés cultural por el gobierno argentino. Vaya. Se está llevando ahora como a 5 o 6 países ahí por Latinoamérica, y impresionante, ¿no? Y luego a medida que te vas metiendo un poco, que yo pensaba, como te decía antes, ¿no?, una de mis grandes películas era, salvando mucho las distancias, pero 12 hombres sin piedad, ¿no?
Y además mucha gente me preguntaba con el corto, ¿cómo sigue la historia? ¿No? ¿Qué votan? Porque la obra de teatro, no quiero hacer spoiler, pero si lo hacemos en España, no se vota. Claro. ¿no? O sea, el final es distinto, ¿no? Y yo digo, ¿qué votaría esta gente, no? Y a raíz de ahí, bueno, pues adapté al largometraje y tuve la inmensa suerte de, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues poder sacarlo adelante, ¿no? También pienso que uno de los grandes talentos, digamos, de la película es que no da esa sensación como que sea alargar el chicle, ¿sabes? De coger el cortometraje e intentar expandirlo desde, pues de una manera arbitraria o artificial, ¿no? Sino que lo que veo aquí es que están desarrollados todos los personajes y hay mucha coherencia con lo que se está narrando. Me gustaría saber, o sea, cómo hicisteis ese proceso. Ahora acabas de nombrar a Javier Lorenzo y Raúl Barranco. ¿Os reuníais en una especie de tormenta de ideas? Vamos a ver, tenemos esta idea, que la idea es la idea inicial del cortometraje. ¿Cómo le damos entidad de largometraje? O sea, tuvisteis que desde dentro trazar cada personaje, eliminasteis personajes, creasteis algo nuevo. Bueno, una vez, claro, o sea, como hablamos también al principio de la entrevista, el conflicto es muy potente, ¿no? Que se plantea en el cortometraje. Entonces, a raíz de ese conflicto, o sea, lo puedes llevar por 100 caminos, ¿no? Entonces ahí buscamos una comedia, ¿no? Claramente, y fuimos perfilando un poco personajes un poquito distintos a los del cortometraje. Había algunos personajes parecidos, obviamente, cambiando también el escenario, ¿no? Para que ya el espectador desde la platea pudiera ver, ¿no? La casa objeto de alquiler o no alquiler. Y bueno, ahí empiezas a sacar pues 1000 ideas, ¿no? Y vas ahí un poco pues navegando en qué te interesa contar, ¿no? Estábamos muy pegados a la realidad argentina también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también estábamos muy asesorados por Adrián, ¿no? Que pues esto aquí puede funcionar, esto no. Pero fue un proceso, pues como Adrián es Adrián Suárez, que luego es el protagonista de No puedo vivir sin ti. El protagonista de No puedo vivir sin ti. Sí, o sea, como todo proceso creativo, ¿no? O sea, al final es ir construyendo, lanzando ideas y dando vida, ¿no? a esos personajes, ¿no? Y también una cosa que me ha gustado especialmente de esta peli es la idea de la casa cochambrosa que se está cayendo, que es objeto de la inquina de uno de los vecinos, muy gracioso. El tema de la luz, el tema de los cuadros que se caen, en fin, o sea que está la cosa. Entonces, es un microcosmos lo que está pasando ahí de la sociedad, o sea, se nos está desmoronando esto, o sea, porque la sensación que da para el espectador es que lo que has creado es como un pequeño reflejo, una metáfora social, de que cada uno puede encontrarse en uno de esos personajes, quizá, ¿no? O decir, pues yo tiendo más a este o tal, yo soy más... ¿Se puede leer así? O sea, ¿la sociedad tiene problemas también? A ver, decir por mi parte, ¿no? que he intentado, ¿no? hacer un reflejo de la sociedad quizás sea un poco pretencioso, ¿no? Pero claro. si bien es cierto, pues hemos intentado que mucha parte de las personas que ven la película, mucha parte de la sociedad se pudiera haber identificado. A lo mejor no te habéis identificado con uno en concreto 100%, pero a lo mejor dices un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, ¿no? Y lo que dices de la casa, ahí sí lo teníamos claro, ¿no? O sea, el tema de una casa... que sí, la metáfora es de una sociedad encerrada en sí misma, ¿no? Y que necesita pues un poquito de reforma, yo creo, ¿no? Necesita una mano de pintura. Necesita un poquito más de empatía, ¿no? En general, ¿no? Entonces, sí, esa era un poquito las premisas sobre la que construir. También otra de las cosas que subyace en todos estos personajes y tal, es que uno va viéndolos, va escuchándoles, y te das cuenta de que están muy solos. La mayoría de ellos tienen un problema de soledad, que también quizás sea un problema actual o que pueda ocurrir en muchas personas. Es que para mí es uno de los grandes temas de la película es ese.
es la soledad. Porque fíjate, cuando nosotros hablamos del estigma que sufren las personas con problemas de salud mental o el rechazo de las personas con problemas de salud mental, la consecuencia es el aislamiento, es la soledad, ¿no? Pero claro, hay mucha más gente que está sola, ¿no? Entonces me parece uno de los grandes temas de la película, junto con la falta de empatía, ¿no? El decir, joder, si yo me pusiera un segundo en los zapatos del que está enfrente, lo miraba igual, ¿no? Entonces ese era un poco el reto, sí. Sí, ¿no? Vale. Háblame un poco de los actores, así para ir acabando. Creo que están formidables, vamos. Creo que Raúl hace un trabajo espectacular. Pero bueno, todos están fenomenal. ¿Cómo fue el proceso de casting? O háblame un poquillo Pues mira, era una película 100% actoral, ¿no? O sea, una película que tenían que ser, lógicamente, muy buenos actores y entender un poco la idea que yo tenía de la película, ¿no? Porque esta película puedes hacer... Hay tantas películas como personas leen un guión, ¿no? Entonces es importante al final saber transmitirles lo que quieres contar, cómo quieres contarlo. Por ejemplo, en la película para mí era muy importante no solo lo que los personajes dicen, ¿no? Sino lo que los personajes sienten y lo que los personajes piensan, y a partir de ahí también cómo se van evolucionando, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes era el tono, ¿no? No hacer una caricatura, ¿no? Sino hacer un tono muy real, y desde esa realidad que naciera la comedia y naciera el drama, ¿no? Pero son opciones. A lo mejor otro director o yo en otro momento podría haber dicho, no, quiero hacer un drama profundo de esto, o quiero hacer una comedia más disparatada donde los personajes son más estereotipados, ¿no? O son más... más extremos. Más extremos, ¿no? De hecho, la obra de teatro son más extremos, ¿no? Claro. Lo cual es lógico también, porque en la obra de teatro tienes un gran plano general, ¿no? Entonces, pero claro, el cine te permite eso, ¿no? Te permite intuir lo que los personajes, el foro interno y el externo, de alguna forma, ¿no? Y era un reto cinematográfico, ¿no? O sea, cómo retratar todo esto, ¿no? Más allá de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, cómo van evolucionando esos personajes, ¿no? Y a dónde nos llevan, ¿no? Y como decía, el casting tuve la inmensa suerte, ¿no? del primer casting propuesto, que aceptaron la propuesta, y ha sido un rodaje muy duro, muy duro. ¿Cuánto duró el total? Bueno, no por la duración, porque creo que fueron 5 semanas y media o 6 semanas, si no me equivoco, sino porque el planteamiento era... O sea, yo no quería hacer un guión técnico porque podía encorsetar mucho las interpretaciones, podía encorsetar. Entonces, hablando con Kiko de la Rica, que es uno de los mejores editores de fotografías del mundo y una bellísima persona, y me ha ayudado, ni te puedes imaginar lo que me ha ayudado, ¿no? A retratar esta película, ¿no? Pero veíamos claro el decir, hay que hacer esa puesta en escena, hay que verlo, o sea, que sea muy real, que sea muy natural. Ten en cuenta que hay que mantener la tensión 90 minutos de la película, ¿no? En un espacio, que sí, que tiene sus estancias, pero es un espacio. Y ese era el reto tan grande, ¿no? Entonces, si no es orgánico, ¿no? Cuando se levantan, cuando se sientan, a dónde van. O sea, no porque a ti te interese como guionista llevarlos a un lado, ¿no? O porque tal, sino que puedan respirar de una forma natural y de ahí ir construyendo, ¿no? Todo era muy difícil. Entonces, para que te hagas una idea, el rodaje me parece que eran 8 horas, 8 o 9, ya no recuerdo, aproximadamente 5 horas eran de ensayos, buscando esa naturalidad, cómo distribuir el espacio, ¿no? Cómo, bueno, pues ir acotando esos planos, ¿no? Que luego íbamos a retratar. Y rodamos 3 horas. Entonces, eso era difícil porque había veces que no se encontraba, ¿no? Y otra de las dificultades muy grandes, de lo cual para mí ha sido lo más emotivo que yo he vivido en esta película, ha sido la solidaridad de todos los actores. Porque generalmente cuando tú haces una película no de estas características, pues los personajes tienen las sesiones que tengan, los planos que tengan, ¿no? Pues 2 horas aquí, luego descanso, tal. Aquí eran 8 horas continuamente en plano. Pero claro, había veces que tú ese día no tenías plano. Porque no llegábamos, eso se hacía otro día, lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que estar a un nivel de energía aquí, para que la réplica de tu compañero esté al nivel, ¿no?
Entonces era una solidaridad impresionante, porque es... Mucho desgaste también. Primero, porque para crear esa puesta en escena, si no lo están interpretando al nivel que luego lo vamos a retratar, es muy difícil tomar las decisiones, ¿no? de cómo moverte, qué gestos hacer, dónde mirar. O sea, tienes que estar en personaje, ¿no? Con lo cual, desde el primer ensayo tiene que estar el personaje para que pudiéramos ir tomando las decisiones adecuadas de cómo retratarlo. Y en segundo lugar, cuando ya vamos a retratar cada día, ¿no? Los planos que vamos a hacer, otra vez arriba, ¿no? Entonces, para los pobres ha sido una maratón todos los días. Todos los días era pues como si jugases todos los días un partido de fútbol en 90 minutos y no parases de correr, ¿no? Y eso era muy emocionante, porque eran ayudándose unos a otros continuamente. Y yo creo que en la película eso se nota. Dices, jo, es que tiene un nivel actoral muy fuerte. No es gracias al director, el director da unas pautas, o sea, es una solidaridad continua de ellos, ¿no? Están muy compenetrados. Está muy compenetrados. Es una película de mucho ritmo, ¿no? O sea, era como una orquesta, cada uno pues un instrumento muy distintos entre sí, pero que si iban al tono, al ritmo y lo íbamos retratando bien, pues era una sinfonía que podía sonar bien, ¿no? En un tono adecuado, ¿no? Y no perder nunca ese tono, ¿no? Y había momentos muy peligrosos. Pero estoy muy contento. Y ha sido una experiencia profesional, por supuesto, pero personal ha sido impresionante. Acabamos, me has dicho antes, has citado antes 12 hombres sin piedad, ¿es la película de tu vida? ¿Hay alguna película así? Y luego te voy a pedir también un director. Me pide mucho. O dos, o sea, ¿cuáles son los directores que te inspiran o cuál es el director al que te...? Mira, a mí, o sea, hablando de director, a mí un director que me fascina desde Campanella. Campanella, que no le conozco, a ver si tengo la ocasión de conocerle. Vamos, es un director que me encanta cómo trabaja, porque he conocido a gente que le conoce. Me encanta lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Dices, ¿a quién te gustaría parecerte? Pues me encantaría parecerme a Campanella, ¿no? Y respecto a pelis, es que es muy complicado, porque a mí me gusta... por ejemplo, uno de los actores que me encanta, que no tiene nada que ver, por ejemplo, es James Cameron, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque para mí es un autor, aunque haga películas de blockbusters, ¿no? Pero creo que tiene una mirada impresionante, ¿no? O sea que... Y luego, respecto a películas de mi vida, pues va por momentos, y claramente ahora mismo 12 hombres sin piedad la revisité mucho, indudablemente, para hacer esta película, y ahora mismo pues es la que tienes un poco en primera fila. Es la que tengo, ¿no? Salvando muchísimo las distancias, por favor, pero sí es una película que me conmovió profundamente. Es una obra maestra, esos guiones, esos personajes, ¿no? Dices, joder, ¿cómo se les ocurre esto? Sí. ¿No? Es impresionante. Y además es que te mantiene... Tengo una duda razonable. Claro, y las interpreta todo, ¿no? Entonces, bueno, te diría ahora esa. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Te deseo un éxito enorme con la película. Ojalá. Que seguro que... El 12 de junio, va muy bien. 12 de junio estamos ya en los mejores cines de España. El 12 de junio habrá que estar ahí en el cine. Yo lo recomiendo, si me permites, una cuña publicitaria o una reflexión, que no es porque me interese ahora mismo, que me interesa ahora mismo, obviamente, pero ¿por qué ver esta película en el cine? Esta o cualquier otra película. Porque los cines tengan un sistema de sonido, de imagen que no tienes en tu casa, por supuesto, aunque mucha gente ya tiene una serie de televisiones y sistemas de sonido que son muy buenos. No, para mí, dices, porque la ves con gente, podría ser un argumento. Para mí tampoco es un argumento. El argumento es que cuando tú estás en una sala de cine, le das 90 minutos de tu vida a esa película. No tienes escapatoria. No tienes un teléfono para ver el WhatsApp, que voy al baño, salvo una urgencia, obviamente. Hay el frigorífico. Oye, el mail. La ropa esta la saqué. Cuando tú estás en tu casa, todas esas escapatorias hacen que la película no pueda dialogar contigo, ¿no? Pero cuando tú estás en una sala de cine y ves esto, la experiencia es una entrega, y la experiencia se potencia para bien y para mal. O sea, la película, si es mala o no te está gustando, va a ser mucho peor el comentario, ¿no? Pero creo que puede entrar un diálogo contigo que es más difícil en tu casa viéndola. Insisto, no es que lo diga porque me interese, que me interesa, lógicamente. Pues que espero que todos los oyentes y espectadores acudan a ese diálogo con Votemos el próximo 12 de junio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Hasta luego.